Y bueno, queridos patitos, al igual que hace algunas semanas que hicimos un repaso acerca de unos temas propuestos por uno de los mecenas del canal, esta semana vamos a tratar de enfocar una serie de asuntos relacionados con el nacionalismo vasco, con la historia reciente del País Vasco, que pueden tener o suscitar algún interés para vosotros. Espero que sí lo sea. Y en este caso, para el día de hoy, vamos a tratar acontecimientos desde 1977 hasta la escisión de Eusko Alderdi Jeltzalea en el año 1986 con la creación de Eusko Alkartasuna, lo cual evidentemente debe tener cierto asunto porque el señor Aguirre Gómez Corta ha hecho un libro acerca de este asunto y lo hemos referenciado recientemente. Normalmente los asuntos personales de la humanidad suelen tener la complejidad derivada también de la intrínseca situación del momento y las coordenadas de los grupos humanos inferidos en el elemento concupisciente de la realidad que les toca vivir. Y por tanto, no podemos sustraer el hecho de la finalización de una dictadura en donde, si bien es cierto que en el caso vasco hubo una relación más directa entre la población dentro del régimen y la exterior, teniendo en cuenta que desde los años 40 finales, el año 47 pongamos, la sede formal del gobierno vasco pasa desde Nueva York hasta París, primero en la Avenue Marceau, en el palacete que todavía está ocupado por el Instituto Cervantes y que debería de revertir a las instituciones vascas, o por lo menos a aquellos que pagaron sus dineros para comprarlo y cederlo al PNV y el PNV cederlo al gobierno vasco. Esto tiene su historia referido a aquello que sucedió en el año 42 dentro del régimen de Vichy con una sentencia de un tribunal fascista en favor de otro régimen fascista como es el régimen de Franco, y que en el año 52 el ministro de Justicia francés, como era el señor Mitterrand, fue incapaz de hacer lo justo, como era el mantenimiento de la propiedad de ese edificio para los vascos. Luego de esa situación tan difícil, se trasladó el gobierno vasco a la Rue Singer hasta el año 79, donde en diciembre el Lehendakari Leizaola, el Lehendakari Serra, llegó a San Mamés y le entregó simbólicamente la llave de la sede cerrada de Rue Singer al Lehendakari Garaikoetxea. En el partido, en Beiriz, cerca de la conurbación Biarritz-Bayona, estaba la sede del Euskadi Buru Batzar, es decir, técnicamente sobre suelo vasco, si bien en la zona labortana, en el País Vasco francés. Y había una unidad delegada, tanto del ámbito del Euskadi Buru Batzar como la unidad delegada del gobierno vasco en el interior. Pero eso no evita que la socialización de lo demócrata para las personas, las instituciones partidistas y de las instituciones comunes a nivel político, las personas no están habituadas después de tantos años de dictadura para gestionar una situación diferente. Las personas se habitúan, se acostumbran, se generan unas dinámicas que luego es difícil de modificar. Y por lo tanto, esto unido a ciertas situaciones en donde las personas podemos llegar a tener una superioridad de nuestro criterio y la idea de que tenemos que prevalecer porque eso es el día y la noche, la vida y la muerte a la hora de establecer el criterio de lo que es la supervivencia de un pueblo que ha vivido de espaldas a la democracia real sustentable durante mucho tiempo, que ha vivido en la clandestinidad, que ha vivido en el exilio. Y por tanto, está palpable el desafío de la realidad que puede torcerse bastante fácil con la Operación Galaxia, con el 23F. Está el material suficientemente verde como para poder comprender que hay personas que no se sienten realmente en posesión de unas dinámicas que quizá en otra época habrían llevado a una relación mucho más calmada y a una negociación más serena. No había un legado de la Diputación Foral como un elemento dividido entre la propia Diputación como elemento ejecutivo y el legislativo, las Juntas Generales, que desde hacía un siglo
que no habían tenido función. Es un poco como lo que había sucedido en Escocia, en donde en 1707 en el Acta de la Unión se suspende. Pero la suspensión incluye la no convocatoria de sesiones, a pesar de que formalmente no se ha disuelto el Parlamento escocés. Cosa que hasta 1999 no se reanudará, después de la Devolution de 1997. Y eso que estamos hablando de que en 1977 hubo un intento de devolución para Escocia. Es decir, la capacidad mental de un Scottish National Party trabajando en democracia llevó a que 20 años después, habiendo trabajado, aunque no tuvieran la autonomía, pues ya habían tenido un rodaje a la hora de ejecutar esos elementos. Pero estamos hablando de que Franco muere el 20 de noviembre de 1975. En 1976 la reforma política y en 1977 tenemos ya las primeras elecciones generales en el País Vasco que gana el PNV. Tenemos en 1978 el referéndum de la Constitución y en 1979 el referéndum del Estatuto de Autonomía. En 1980 las primeras elecciones al Parlamento Vasco y en 1980-81 la reforma del sistema económico, como es la incorporación a la LOFCA de una adicional primera para que se negocie y se culmine la negociación del concierto económico para Vizcaya y Guipúzcoa y renovado para el conjunto de las instituciones vascas el 30 de diciembre de 1980 para entrar en vigor el 1 de junio de 1981 con carácter retroactivo fiscalmente hablando para el 1 de enero de 1981. Y por tanto, todo ese entramado está comprimido en muy poco espacio y tiempo. Y en 1983 llega el culmen con la derivación de la estructura foral nacional del País Vasco con el elemento de competencia de las instituciones forales, como es la Ley de Territorios Históricos. Cada institución quería ser la hegemónica. Había penetrado demasiado el concepto de unicidad, de centralismo, de jacobinismo, se quiera o no. Porque a fin de cuentas, 40 años de educación franquista no perdieron todo su sentido hasta el punto de pensar, de un día para otro, cogemos toda la enseñanza franquista y la tiramos para la borda. A la baza con la enseñanza franquista. No, había unas dinámicas que, quieras que no, están metidas y en buena medida también en el espacio socio-religioso inducen a cierta medida este elemento de la unicidad, de tener solamente uno de cada, y por tanto la unicidad lleva a la exclusión de los diferentes, se quiera o no se quiera, y por lo tanto entre ese año 1977 hasta el año 1986 evidentemente también habría su tensión con el tema municipal. Recordemos la disposición de los alcaldes que negociaron en esos años 76, 77, una serie de alcaldes, la comisión de alcaldes, que tiene un libro explicativo de su historia y que evidentemente trataron de potenciar su capacidad a la hora de hacer política más allá de lo competente propiamente de ellos. Recordemos que el tema municipal, el día 14 de abril de 1931, fue suficientemente fuerte como para forzar un cambio de régimen en España. Por tanto, ahí tenemos un elemento importantísimo para entender que los ayuntamientos se sentían importantes, incluso también en el País Vasco. Luego el elemento foral, a nivel diputación, juntas generales, también pensaban que debían de tener una importancia sustancial y exclusiva, y por lo tanto el elemento de hacia abajo hacia arriba era un elemento tradicional, troncal, recordando también el hecho de que durante la Segunda República se había sucedido la situación en la que las diputaciones que habían sido designadas a dedo en el periodo monárquico seguían siéndolo a dedo, pero ahora nombrado por el gobierno español de turno, porque habían visto que la importancia del voto de la derecha, y dentro de este ámbito de la derecha, conceptualmente hablando, el Partido Nacionalista Vasco, que empezaba a tener ya en la Segunda República una hegemonía importante, se verificará en el 33 y en el 36, en las siguientes elecciones a Cortes republicanas. Las izquierdas tuvieron ese presentimiento de que si hubiera una elección directa de diputaciones, o a través de juntas generales,
Entonces las diputaciones estarían en manos de la derecha y no tendrían el control directo que sí pudieron tutelar a través de una designación a través del gobierno de España, que ellos controlaban. Y por lo tanto, esa situación de no democraticidad durante todo el periodo republicano da un plus cuando en 1979 las juntas generales fueron convocadas a elecciones y las diputaciones entraron en una suerte de recuperación de lo que había sido hasta 1877. 102 años. 102 años de ausencia de juntas generales en el país, lo cual evidentemente daba un plus de legitimidad que en sus cabezas de los dirigentes que lideraban estas instituciones tal vez fue un elemento para tratar de impulsar su agenda política, ya sea desde Araba, Vizcaya, Guipúzcoa, fundamentalmente, por no hablar de la situación de Navarra, que la Diputación franquista preexistente no había visto evolucionar su situación y tal vez contribuyó, como se puede ver en Navarra, ¿por qué no es un estado?, de José Antonio Beloki, o en El Corralito Foral, 2 libros sobre la situación en Navarra que contribuyen a entender la deriva separada de lo que fue la comunidad autónoma vasca y creando su Lorafna en 1982, el año de mi nacimiento. Y en el gobierno vasco, como ya comentamos en su momento, tiene situación curiosa. Si uno lee, por ejemplo, El hermano mayor, es decir, a Julia Guerra, el hermano mayor de Eugenio Ibarzábal, si uno lee ese libro, puede entender vagamente la situación de que el dominio del gobierno desde el no, iba a decir del Parlamento, no, porque todavía no había una institución parlamentaria. Y eso tal vez contribuyó a no tener una definición concreta del juego entre las partes, entre el ámbito parlamentario, el gobierno, a pesar de que había previamente esa situación en el ámbito foral de la Junta General y la Diputación, pero como digo, desde 1877 ese juego no se había dado. Y por lo tanto, las personas se acostumbran a lo que están viviendo. Y por lo tanto, si uno no tiene una trayectoria propia de esa situación, pero en el ámbito del gobierno ya se había vivido esa situación entre la tensión partido, el hegemónico del gobierno vasco, y lo que es el ámbito del propio gobierno-partido, la dialéctica había tenido ya sus tensiones en el final de la vida del señor Aguirre con Ajuria Guerra y los servicios de elemento colateral por ahí danzando. Cuando ya tuvieron una vida propia, porque ya las relaciones de los convenios directos con los anglosajones ya habían perdido su funcionamiento, porque finalmente en los años 50 estará la situación de los convenios Estados Unidos-España de Franco y el Concordato del Vaticano, y en el año 55 estará la entrada de España en la ONU. Tenemos un vídeo específico de esa situación. Y por lo tanto, ahí tenemos un legado en donde Lehendakari Garaikoetxea tenía un pensamiento demasiado jacobino a la hora de transmitir que todo lo demás tenía que seguir los liderazgos de él. Y eso, evidentemente, choca con la realidad plural institucional del país, como es la nación foral, en donde ahora se ve que la complejidad de un país requiere de acuerdos a múltiples niveles. Pero se ha tardado 40 años en entender esas dinámicas y en ir sedimentando la situación en las instituciones, ya sea en el ámbito de juntas generales, la diputación, los ayuntamientos, a través de UDEL, el órgano de coordinación tributaria, el ámbito del reparto de los dineros, a través de cuánto se recauda, cuánto se fija, el elemento de concierto económico, el tema del cupo, todas la ley de aportaciones, la ley municipal, la participación de UDEL en todos estos elementos de organismos a través de la situación de que los 3 niveles son importantes, las competencias concurrentes, en donde para la competencia entera concurren, valga la redundancia de utilizar otra vez la palabra, elementos, por ejemplo, en el medio ambiente, ocurren elementos del gobierno vasco, sea a través de una agencia propia o a través del departamento propiamente, o a través de la diputación foral correspondiente, y aporta algo también en el ámbito municipal, haciendo que la competencia a nivel exclusivo del País Vasco esté competida, pero compartida, de los 3 niveles
Y esto evidentemente tiene su afectación en el liderazgo político, en el gasto público, en el tema de la aportación y la visibilidad. Para ejercer un liderazgo parecía que lo único que se debía hacer era la unicidad de criterio desde el liderazgo en el vértice hacia abajo. Y por eso, cuando se fue ahormando toda esta situación, desde el año 77, con ese elemento cronológico que hemos comentado, la situación se fue agudizando en el elemento de falta de práctica. Todas las bases del Partido Nacionalista Vasco no tenían ese rodaje en el sistema nuevo. Era un tránsito, era una traducción a otra realidad, como era el de la resistencia primero al hecho de discurrir en democracia. Y se puede ver, por ejemplo, en la película Arriba Hazaña. Es una película que seguramente será desconocida y que tal vez merezca un comentario aparte en un vídeo, pero se ve claramente en ese colegio con religiosos que hay unos estudiantes que hacen un núcleo de resistencia a las decisiones dictatoriales que se toman por parte de la dirección del profesorado. Y eso, hay un punto de cambio. Hay un punto de cambio en donde los profesores dan una cierta libertad para que se pueda hacer una especie de consultas acerca de esas decisiones por parte de quién está a favor, quién está en contra, porque el choque lleva a que haya un núcleo coagulado de todas esas decisiones por parte de los resistentes, que amalgaman cualquier posible diferencia o disensión en estar todos juntos en contra de la dictadura. Pero cuando el profesorado se da cuenta de que puede disgregar esas opiniones introduciendo un factor correctivo democrático, entonces hay una suerte de lucha interna entre los alumnos a la hora de decidir o no decidir o quitarse de en medio, lo cual evidentemente por parte de algunos no es llevado bien. Sirve a la parábola para simplemente decir que cuando hay posiciones contrapuestas, en uno puede tratar de gestionar esos disensos de una manera basada en lo que uno ha aprendido, pero si ese aprendizaje no se ha producido, entonces los decibelios pueden subir mucho. La tensión emocional debe aportar, en principio, calma, pero no hay otra cosa que emocionalidad, porque el conocimiento no ha sido transmitido y hay un corte generacional de muchas décadas entre el pasado remoto, donde sí pudo aprenderse toda esa cultura del día a día, de lo que se puede hacer respecto a la actividad institucional y partidaria. Entonces lleva a que los choques sean más tensos y cada vez la bola siga hacia adelante, siga subiendo y, por supuesto, un elemento que no podemos olvidar, y es el hecho de que tal vez hubo intereses de fuera, de las partes, para incendiar un ámbito como era el del País Vasco, referido a que hasta el año 84 el hegemón nacionalista del PNV cada vez iba teniendo mayor implicación en unas mayorías en el ámbito municipal, en el ámbito de las diputaciones, en el ámbito del gobierno vasco, a través de juntas generales y Parlamento Vasco, estas dos últimas. No podemos olvidar que el Parlamento Vasco en 1980 tuvo 25 parlamentarios EAJ-PNV de 60 y en 1984 tuvo 32 escaños de 75. El guarismo es importante. Las mayorías en juntas generales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa de 1983 están ahí. Las disensiones, por lo tanto, son favorecidas por aquel que no quería un mantenimiento de una mayoría nacionalista clara y con un objetivo directo acerca de cuál podía ser esa piedra en el zapato referido al modelo institucional, que ya había tenido un problema porque la LOAPA y antes que eso el Pacto del Capó se producen después de la finalización de la negociación del concierto económico. Y después de haber aceptado incluir esa disposición adicional referida a la LOFCA, después de la negociación de un concierto político como es la Ley 3/1979, que es el Estatuto de Autonomía del País Vasco,
que incluye una serie de disposiciones que todavía están por cumplir, referido al régimen económico de la seguridad social, por ejemplo. Y por lo tanto, ahí parecía, para algunos, que se habían pasado los límites y que se había ido más allá de lo aceptable. Y eso, evidentemente, hace que esos jugadores participen del hecho de ir más allá en lo que la disputa política podía ser aceptable. Es decir, tratar de aliviar la presión a través de la disgregación del que está enfrente. Y eso, tal vez, contribuyó externamente, pero como se ve al final de la película Apocalypto, nadie que esté visto desde fuera a la hora de tratar de ingresar en la disgregación, no lo hace, sino un poco como diría el Dr. Goebbels. Yo jamás he insertado odios. Simplemente me he aprovechado de los que existían y los he incentivado. Es decir, que esos elementos de semillas, de disgregación, estaban dentro del Partido Nacionalista Vasco y dentro del ámbito del gobierno vasco. Pero, ¿era exclusivo de ese momento? ¿Era exclusivo del Partido Nacionalista Vasco? La respuesta debe ser completamente negativa. ¿Por qué? Porque elementos de potencialidad de disgregación hay en toda comunidad humana. Toda sociedad humana, ya sea una asociación, un sindicato, un partido político, una comunidad de vecinos, tiene el potencial disgregador inserto dentro de sí, porque todos tenemos diferentes opiniones, diferentes formas de ver la realidad, de actuar, incluso de ir a comprar el pan. Por lo tanto, la diferencia está en cómo gestionamos las diferencias. Valga la redundancia. Si lo llevamos hasta un límite, o si en un momento dado somos capaces de parar y tratar de esperar, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido, a ir a ese límite en donde sabemos que si vamos más allá vamos a hacernos daño. Pero, evidentemente, eso requiere no solamente sabiduría, sino también experiencia. Y para mí, esa generación que había hecho el exilio, había hecho la resistencia, estaba habituada a eso. No estaba habituada a lo nuevo. Y la gente que había vivido bajo ese manto de dictadura no estaba habituado a esas nuevas fórmulas de relación interpartes compleja, multinivel, multidisciplinar, entre partido y gobierno, y que al no haberlo vivido y experimentado, pues llevó a que cada cual pensara que su fórmula era la auténtica, la verdadera, y el resto mala. Y es un problema, porque si en diplomacia hay un principio, es el tema de la alteridad, de reconocer a los otros actores como iguales. Lo contrario es el tema religioso. La alteridad es negada por la propia realidad de la religión. Yo no puedo reconocer al otro porque el otro es una idea desviada hereje para la trascendencia y la salvación del alma. Y por tanto, si lo reconociera, entonces estaría desvirtuando mi propia vertiente y vector hacia la salvación del alma. Y por tanto daría igual carne que pescado. Daría igual yo que el otro, el budismo, que el hinduismo, que el catolicismo, que el islamismo. Por tanto, se tomaron más nociones referido a este esquema de pensamiento que el elemento diplomacia en la idea de que era posible entre los de la comunidad, entre el partido, gobierno, entre los diferentes niveles, llegar a un acuerdo en donde todos pudieran participar de ese común espacio nacional vasco, foral, en vez de pensar que era posible ejercer un liderazgo exclusivo y excluyente referido al esquema general. Y por lo tanto, por un lado, ¿era posible la escisión? Sí, claro, como también intentaron el señor Ormaza y compañía en 1979-80, una escisión desde Bermeo. Y eso no cuajó en una división importante porque eran un grupo pequeño de personas. Pero
la cuña ya estaba metida para que, posteriormente, con la excusa de la ley de territorios históricos, con la excusa del liderazgo y el hipergallismo de Arzallus y Garaikoetxea, esta situación, detrás, con estos pensamientos, esos modelos, esas formulaciones personales, pudieran vehiculizarse a través de una pantalla, como fue el tema aparentemente personalista de Arzallus y Garaikoetxea, pero con lo que venía detrás, referido al modelo de país, referido al tema Garaikoetxea, referido al tema unicidad, jerarquía, liderazgo desde el gobierno hacia el partido, liderazgo desde el gobierno hacia las instituciones de rango inferior, o el sistema de una manera u otra, aceptado de manera sobrevenida o aceptado de manera previa, eso podría debatirse, referido al esquema necesario para contraponer a esa idea del señor Garaikoetxea y su equipo, referido a la necesidad multinivel de garantizar no solamente un gobierno vasco, sino también unas diputaciones, unas juntas generales y un ámbito municipal y el ámbito de la bicefalia, del hecho de que el liderazgo político está en el Euskadi Guachar y en el partido, y el liderazgo institucional y de gestión está en el ámbito del gobierno vasco y de las instituciones. Y por tanto, esa bicefalia era lo que, de una manera u otra, el partido defendía para el presente de entonces y el futuro, dentro del esquema de que tanto unos como otros no tenían suficiente bagaje personal ni de conocimientos como para poder hacer validaciones sobre el terreno, y eran apuestas un poco sobre la noción de un cierto patriotismo emocional que no se había racionalizado en hechos concretos. Y por tanto, es plausible entender que esos acontecimientos concretos tendentes a este gran fresco que he tratado de exponer, pues evidentemente en ese momento fue posible esta gran tragedia de la fracturación del Partido Nacionalista Vasco y con impregnaciones en el ámbito institucional, precisamente porque se dio en ese momento concreto de nuestra historia, con esos mimbres en lo personal y en lo colectivo, y que lamentablemente no pudo superarse, aunque en otros momentos tal vez sí se hubiera podido atemperar y superar. Tal vez de haber tenido la disposición de más elementos de la vieja guardia que hubieran hecho de refugio de ciertas ideas más zen. Lamentablemente, por ejemplo, el señor Irujos se nos fue en 1981, el señor Ajuriaguerra se fue en 1978, una generación que tal vez hubiera contribuido no a una resolución, porque eso nunca lo sabremos, pero sí a bajar esos decibelios y en prolongar la fase negociadora antes de una ruptura, porque, como digo, el potencial de ruptura siempre está presente. Cómo se gestione esos disensos es la clave para poder afrontar esos desafíos. Y bueno, espero haber resuelto el tema de manera satisfactoria. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur beroat. Beti gelpien.